Bienvenido a un nuevo vídeo sobre trigonometría. En este caso presentamos el teorema del coseno y el teorema del seno, que es un contenido propio de bachillerato, concretamente primero bachillerato. Y vamos a hacer una breve explicación de en qué consiste el teorema del coseno, una breve explicación de en qué consiste el teorema del seno, y vamos a ver un ejercicio de aplicación de ambos, con los requisitos que me tienen que pedir para saber cuándo voy a aplicar el teorema del coseno y cuándo voy a aplicar el teorema del seno. Antes de nada, gracias por estar viendo el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal y un saludo a la gente del grupito y del Bosco del Flor. El teorema del coseno sirve para calcular lados y ángulos. ¿Cómo lados y ángulos? Porque eso también lo hace el teorema del seno. El teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Para el teorema de Pitágoras me hacía falta que el triángulo fuese rectángulo. Para el teorema del coseno, el triángulo me da exactamente igual como sea. Lo que voy a necesitar es tener claro que si los lados de un triángulo son A, B y C, por ejemplo, el ángulo que está enfrente de A es el ángulo A, se representa con un arquito por encima, el ángulo que está enfrente de B es el ángulo B y el que está enfrente de C es el ángulo C. Para aplicar el teorema de Pitágoras, el teorema del coseno, requisitos que necesito. Pues, una de las dos condiciones se tiene que cumplir. Que yo tenga dos lados y el ángulo que forman. O, en su defecto, que tenga tres lados. ¿Qué voy a calcular en un caso o en otro? Si tengo dos lados y el ángulo que forman, como es el caso del ejemplo que vamos a resolver ahora, podemos calcular el otro lado y luego calcularemos los ángulos A y C. Si tengo los tres lados, lo que voy a calcular es un ángulo. ¿Cuál? Pues según la fórmula que utilice, calcularé el ángulo A, el B o el C. En este ejemplo que tenemos aquí, nos dicen que este triángulo, que me da exactamente igual el tipo que sea, por lado o por ángulo, exactamente igual, conozco el lado C y el lado A, que valen respectivamente 8 y 6 metros. Y el ángulo que forman entre ellos, que es el B, porque el ángulo B es el que está enfrente del lado B, que mide 50 grados. La fórmula que vamos a utilizar es aquella que me dice que el lado que quiero calcular, el que no sé, es este de aquí, es igual al cuadrado de este, que sí lo conozco, más el cuadrado de este, que sí lo conozco, menos dos veces el producto de los lados que conozco, esto es A por C, por el coseno del ángulo B. ¿Vale? Lado conocido, que son estos dos, doble producto de los dos lados que conozco por el coseno del ángulo que forman, de ahí que se llame teorema del coseno. Bueno, pues básicamente esto me dice que es b cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 por 8 por coseno de 50. Si ponemos todo esto en la calculadora, pues tenemos 36 más 64 menos 12 por 8, que son 96 por coseno de 50. Y todo esto me da que b cuadrado es igual a 38,2924. Vamos a redondear a 4 decimales. Pues simplemente b es la raíz de 38,2924, que si lo calculamos es aproximadamente 6,1881 metros. Esto ya depende de la cantidad de decimales que queramos calcular. Imaginemos que ahora quisiera calcular el ángulo C, ¿vale? Hemos dicho que B era
6,1881 metros. Lo recuadro para especificar que lo hemos calculado aquí en el punto 1. Imaginemos que yo quisiera calcular el ángulo C, una vez que conozco los tres lados. Pues digo, ¿cómo voy a hacer? Si quiero calcular el ángulo C, voy a aplicar aquella versión del teorema del coseno en el que me deja al lado C solo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es aquella en la que interviene el coseno del ángulo que estoy calculando. Y esto me dice, C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por C por coseno del ángulo C. Y digo, C al cuadrado, ¿cuánto es? Pues es A cuadrado. A cuadrado era 6 al cuadrado. B al cuadrado era 6,1881 al cuadrado. Menos 2 por 6 por 6,1881 por coseno del ángulo C. Y ahora, perdón, C ya lo teníamos calculado, que se me ha olvidado, que era 8 al cuadrado. Y vamos a simplificar un poquito esto. Fijaos, esto de aquí me lo voy a escribir en la parte izquierda del igual y este me lo voy a pasar para allá, para que ya todo se me quede más facilito. 2 por 6 por 6, 18, 81. 2 por 6 por 6, 18, 81. Estos son 74,25 72 coseno de C, que es esto cuando me lo traigo para acá. Y ahora simplemente pues vamos a decir 36 más 36 es 6 al cuadrado, 6,1881 lo elevo al cuadrado y le damos al igual 38,2926 con 4 decimales y le vamos a restar 64, sí, 64 porque es el cuadrado de 8. ¿Vale? Pues ¿qué tenemos? Que 74,2572 coseno de C es igual a 36 más 38,2926 menos 64 son 10,2926. En definitiva, que coseno de C es 10,2926 74 25 72 dividido por esa cantidad, que coseno de C es igual a 0,1386 y si saco C, el ángulo C, con la función arco, pues digo SIF arco y me sale que esto es 82,0327 grados. Eso ya el que quiera que lo pase a grados, minutos y segundos. ¿Cómo sacaría, una vez que sé el ángulo C, cómo sacaría el ángulo A? Pues sumando C con B y lo que falte hasta 180, porque sabemos que los triángulos de un triángulo suman 180, esto es importante tenerlo en cuenta, sacaré el ángulo que me falta. Me voy a pasar ahora al teorema del seno, que en aspecto parece más sencillo que el teorema del coseno, pero que se diferencia en una cosa muy sencilla. Si yo tengo el lado A, ángulo A, lado B, ángulo B, lado C, ángulo C, para poder aplicarlo necesito tener una pareja de lado y ángulo. O el lado A y su ángulo A, el lado B y su ángulo B, o así, o el C y su ángulo C. En este caso me piden calcular pues el ángulo C y el ángulo B. El lado B y el ángulo B, ¿vale? Fijaos,
aplicando el teorema del seno, sería lado A, que son 6, entre seno de 50 es igual al lado B entre seno de B, que no lo conozco, igual al lado C, que es 8, entre el seno del ángulo C, que tampoco conozco. ¿Qué voy a necesitar? Tener de estas tres fracciones una pareja completa, es decir, una pareja de lado y ángulo. Por ejemplo, el 6 seno de 50, que como ves, lado y ángulo correspondiente, es el ángulo opuesto, por así decirlo. Y voy a coger esta pareja de aquí, el lado C, que sí lo conozco, y voy a utilizarlo para calcular el ángulo C. Según esta expresión, si yo despejara el seno, tendría que seno de C es igual a 8 por seno de 50. Mucho cuidado siempre con poner el lado delante del seno y no confundir y poner seno de 50 por 8, porque nos puede llevar a la confusión de hacer seno de 400 y eso estaría mal, ¿vale? Así que acordaros siempre de poner el lado delante del seno, del coseno, de la tangente. Si yo divido esto entre 6, me va a dar el valor del seno de 0. Bueno, pues según este razonamiento, seno de 50 lo vamos a multiplicar por 8 y lo que salga lo vamos a dividir por... perdonad, me vais a permitir que me he equivocado en una cosita, que para facilitar y no cometer un fallo, porque me he inventado el problema, pongamos 6,5, ¿vale? Porque si no, no me sale. Ahora os comento cuando termine el problema qué pasaría, por qué no me sale, ¿vale? Cuando yo hago esto, cuando yo hago 8 por seno de 50, si lo divido ahora entre 6,5, me sale que el seno del ángulo C es igual a 0,9428. Si yo saco el ángulo C haciendo o diciendo que C es arcoseno, esto es que quiero lo ponga con mayúscula porque me da igual, creo que en el instituto se suele poner así. Arcoseno de 0,9428, pues a ver. Arcoseno. A ver, que me he equivocado. Punto 9428. Esto me sale que el ángulo C son 70,5272 grados. ¿Por qué os he dicho antes de corregir esto? Cuando me había inventado el dato y he dicho, perdona, vamos a corregir. Porque el seno tiene que salir siempre, de cualquier ángulo, me da igual. De cualquier ángulo, sabéis, por trigonometría básica, que está entre -1 y 1. Y como estamos en un triángulo, cogiendo solamente ángulos de 0 a 90, solo en este caso de triángulo diremos que el seno está entre 0 y 1. ¿Vale? Y a mí me salía pues 1, algo. Y si me sale 1, algo, pues no puede existir un triángulo con esas características. A no ser que me haya equivocado. Y como no nos habíamos equivocado, pues que me fallo eso. ¿Vale? Yo ya sé que este ángulo vale 70,5272. Bueno, pues, ¿cómo saco? Me pongo aquí. ¿Cómo saco el ángulo P? Pues el ángulo P son 180 grados, que son los 180 que mide el triángulo, menos 70,5272 menos 50. Si yo hago 180 menos ese ángulo 70,52 menos 50, me sale que el ángulo B son pues 59,4728 grados aproximadamente.
Y bueno, ¿qué me quedaría ahora por calcular? Pues sabiendo que yo ese triángulo, diría 6,5 seno de 50 es igual a B, que no lo tenía calculado, seno de 59,4728 grados. En definitiva, B es igual a 6,5 por el seno de 59,4728 grados dividido por el seno de 50. Espero haberos ayudado con este ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis darle like y un saludo, como decía al inicio, a toda la gente de Pulpí, del Mar Serena y del San Juan Bosco de Lorca. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.